Algunos home studios producen música orgánica, otros home studios producen música electrónica. Bueno, y dependiendo del estilo y de los proyectos en los que se trabajan, bueno, pues los dueños de home studios hacen unas tareas o hacen otras. Pero lo que sí hace el 99.9% de todos los home studios del planeta es producir tomas vocales. Y hoy vamos a hablar de producción vocal profesional adaptada o adaptable a cualquier home studio del planeta, y además lo vamos a hacer prestando mucha atención al momento donde se consigue el 99% de la calidad final de una toma vocal, que no es el momento de grabación, que no es el momento de mezcla, sino el momento de preproducción y de preparación vocal. Saludos, camarada de produceaudio.net. Como te decía en la intro, el 99% de la calidad final de una toma vocal no depende del micrófono, no depende del previo, no depende de los plugins que se utilicen al mezclarla. Depende del trabajo que se hace muchas semanas antes de ir a grabar esa voz. Depende de todo ese trabajo de preproducción y de preparación que nos va a garantizar tener tanto al cantante como a su toma vocal al 100% del verdadero potencial que debería tener antes de pulsar el botón rojo, o de empezar a elegir previos, o de empezar a elegir micrófonos, o incluso de empezar a lanzar plugins para procesar nuestras voces y que suenen como las de nuestras referencias. Y de hecho hoy quiero compartir contigo 3 fundamentos que te van a ayudar muchísimo a ti a catapultar la calidad final de tus tomas vocales a base de prestar atención a esos momentos iniciales, que es donde se gesta, digamos, todo el proyecto de producción vocal profesional. Y lo vamos a hacer pensando como piensan los productores musicales y los productores vocales profesionales, pero adaptando ese conocimiento a nuestro trabajo en un dormitorio o en un home studio estándar. Y en primer lugar vamos a hablar de cómo debemos definir el rango vocal de la canción o de la producción en la que estamos trabajando para no llevarnos sorpresas y no llevarnos sustos cuando estemos ya demasiado avanzados en la producción. Uno de los errores más frecuentes y más comunes que yo me encuentro en mi día a día con mis clientes, especialmente con aquellos que están empezando a componer música y a grabar música, es que en muchos casos, por ejemplo, el compositor de la canción es el guitarrista, no el cantante. Entonces el guitarrista, por ejemplo, saca un riff en mi, dejando cuerdas al aire, y de repente la canción, por cojones, tiene que estar en mi mayor, porque como el riff sé hacerlo en mi mayor, pero en sol mayor no sé hacerlo, pues todo Dios a tocar la canción en mi. Pero luego nos encontramos que el cantante en ese rango, en esa tonalidad de mi mayor, pues no está cómodo o no está cómoda. Y claro, si no prestamos atención a esto antes de grabar los instrumentos, muchas veces nos vamos al estudio, grabamos batería, grabamos bajo, guitarras, tal, y cuando llega el momento de cantar, el cantante está cantando muy por debajo de su rango o está cantando tan arriba que apenas llega. Entonces, hay que poner solución a eso antes de grabar. Hay que hacer un análisis del rango vocal de nuestro cantante, que es el único instrumento que no se puede trasponer para que el resto de instrumentos toquen la canción en la tonalidad que mejor le va a ir a nuestro cantante. Porque lo que tenemos que hacer es intentar que ese cantante o que esa cantante esté cantando, digamos, en su rango mágico, en ese rango vocal donde su voz suena lo más bonita posible y donde el intérprete está lo más cómodo posible. Y como te decía, adecuar todo el trabajo armónico e incluso rítmico a ese rango mágico. Y de hecho, para establecer ese rango mágico que cada cantante tiene, digamos, en una zona diferente, realmente lo único que necesitas es un piano o una guitarra, y necesitas sentarte o bien con tu cantante, si eres alguien que trabaja con cantantes, o bien con tu propia voz, si eres tú quien canta, y con el piano irte al do-3 y hacer pan y repetir con la voz do. Luego te vas al re-3, pan, re, pon, mi, fa, sol, la, si, y llegará un momento en el que ya no llegas. Llega un momento en el que estás demasiado arriba. Incluso lo puedes hacer hacia abajo. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Y llega un momento en el que tampoco llegas por debajo. Entonces, esa nota mínima de grave y esa nota máxima de agudo
es, digamos, el intervalo en el cual la voz de la persona que va a cantar va a rendir. Entonces, para encontrar el rango mágico de ese cantante, normalmente lo que vas a hacer es subir 2 tonos por abajo y bajar también un tono y medio o un tono por encima. ¿Para qué? Para que tu cantante nunca esté demasiado grave o nunca esté tan agudo que no llegue. Es decir, tú vas a acotar ese rango vocal. Y después lo que vas a hacer es intentar entender, vale, ahora que tengo el rango vocal del cantante, ¿en qué zona su voz suena más bonita? ¿En qué notas musicales ese cantante o esa cantante está dándome la textura vocal más bonita posible y, digamos, y más cercana a lo que estamos buscando en la producción? Porque esas notas mágicas, esas notas donde el cantante rinde mejor, deberían ser las notas más altas de tu canción. Probablemente las notas de la melodía de tu estribillo, que es normalmente donde el cantante está más arriba. Fíjate que lo que estamos haciendo es, uno, con un instrumento musical definir el rango mínimo y el rango máximo del cantante con el que vamos a trabajar. Dos, acotar un poquito y, digamos, subir tono y medio, 2 tonos, bajar tono y medio, 2 tonos para que nuestro cantante nunca llegue a su límite. Tres, encontrar esas notas mágicas donde la voz de nuestro cantante suena especialmente bonita, suena especialmente conmovedora, e intentar transponer nuestra armonía para que nuestra melodía en su zona más alta coincida con esas notas mágicas del cantante. Fíjate que esto es un ejercicio muy sencillo de hacer, pero la inmensa mayoría de dueños de home studio e incluso músicos que están empezando, pues no tienen en cuenta. Y muchas veces se encuentran con que la canción suena de puta madre a nivel rítmico y a nivel armónico, pero la voz no termina de conmover. Y dicen, bueno, es que mis voces no suenan profesionales. Y a lo mejor no están teniendo en cuenta, vamos a intentar potenciar la calidad, digamos, final de nuestras voces a base de hacer que todo lo demás sirva a nuestra voz para que nuestra voz suene lo más bonita posible y en su rango mágico, en su rango óptimo, en el rango donde nuestro cantante nos va a entregar la mejor textura posible. Y una vez más, esto es un trabajo de preproducción. Esto es algo que hay que hacer mucho antes de pensar en micrófonos, de pensar en previos o de abrir una sesión de grabación y pulsar el botón rojo. Por otro lado, y en segundo lugar, algo que yo hago con mis clientes de forma regular cuando nos metemos en un proyecto de producción vocal o de producción musical, y es pedirle a nuestro cantante que en las semanas previas al día de la grabación, una vez que tenemos su rango mágico definido, nuestro cantante haga ejercicios regulares de entrenamiento, de estiramiento, de calentamiento, incluso de interpretación. ¿Para qué? Para preparar su aparato fonador para el día de la grabación, para tenerlo al 100% de su potencial, digamos, físico, ¿no? Porque de poco nos sirve tener una melodía vocal adecuada al rango mágico de nuestro cantante si nuestro cantante el día de la grabación está afónico o no ha entrenado o, bueno, pues su aparato fonador no está al 100%. De hecho, los ejercicios que yo les recomiendo a los cantantes con los que trabajo y que yo mismo hago cuando tengo que cantar en una sesión de voz, son muy sencillos. Se trata de, por un lado, ejercicios de estiramiento del aparato fonador cada día, ejercicios de calentamiento del aparato fonador cada día e incluso ejercicios de intervalos y de entrenamiento vocal. ¿Para qué? Para que el aparato fonador esté fuerte, esté entrenado y cuando llegue el momento de grabar esté al 100%. Por otro lado, yo también les recomiendo a mis clientes tratamientos de prevención, protección de la garganta de frío, de tabaco, de alcohol, de menta, de un montón de, digamos, de agentes externos que pueden dañar nuestro aparato fonador y que pueden, bueno, pues hacer que su rendimiento físico baje e incluso hidratación todos los días, beber mucha agua, 1 litro, 2 litros, 3 litros de agua para que en todo momento el aparato fonador esté lubricado, digamos, esté hidratado e incluso tratamientos con manzanilla, gárgaras con manzanilla. La camomila es uno de los grandes curativos naturales como el aloe vera y demás, pero la manzanilla en concreto nos puede ayudar muchísimo a que nuestra garganta no solo esté hidratada, sino que esté curada, que esté cuidada y que esté al 100% de su potencial. Y es simplemente hacer una manzanilla por la mañana, hacer unas gárgaras. Si te gusta la manzanilla, te la tragas y si no, la escupes. Es decir, que no hace falta, simplemente hace falta depositarla en la garganta, hacer unas gárgaras y hacerlo una vez al día, incluso 2 veces al día, por la mañana y por la noche, en mano de santo, incluso durante la propia sesión de grabación. Tener hidratación y tener camomila
puede marcar un antes y un después. De hecho, yo esto lo aprendí de un foniatra. Hice una gira por Estados Unidos en el año 2001. Hice 15 conciertos seguidos y yo fui a un foniatra aquí en España. Le dije, mira, voy a hacer 15 conciertos en 15 días y yo no sé si mi garganta va a dar de sí lo suficiente y no sé si voy a estar afónico al séptimo día. Y me dijo, hidrátate muy bien, haz ejercicios de estiramientos y de calentamiento todos los días y utiliza la camomila, utiliza la manzanilla. A mí me cambió la vida y desde ese momento yo la recomiendo a todos mis clientes e incluso la utilizo en absolutamente todas las producciones vocales en las que yo participo como cantante. Pruébalo, porque una vez que lo hayas probado no vas a querer dejarlo. Y de hecho, en tercer lugar, una vez que el rango mágico de nuestro cantante está definido para esa producción en la que estamos trabajando, que nuestro cantante está ejercitándose, está protegiéndose y a nivel general está cuidando de su aparato fonador y de su interpretación, otro de los consejos, otro de los grandes consejos que entrega unos resultados bestiales antes de llegar a etapas posteriores, tiene que ver con tener una melodía que está decidida y cerrada de antemano, tiene que ver con tener una letra que está decidida y cerrada de antemano y tiene que ver con pedirle a nuestro cantante que, una vez que ha hecho sus ejercicios de calentamiento, de estiramiento y demás, entrene a conciencia esa obra que va a cantar, que memorice la letra, que practique a diario la melodía, incluso que sea capaz de cantarla por tramos y de empezar a cantar en el compás 18 de la canción, es decir, que tenga un control absoluto sobre melodía y letra e interpretación de ambas juntas para que cuando llegue el día de la grabación, nuestro cantante interprete la obra y no esté leyendo un papel con la letra e intentando recordar cómo era la melodía de la estrofa. Esa es otra de las grandes fallas de las producciones amateur. La gente se mete en un estudio, en un home studio, a grabar una voz sin ni puta idea de lo que dice la letra, intentando ir, pues cuadrando la melodía a medida que va cantando y sin ningún tipo de preparación. Ni preparación a nivel de rangos vocales, ni preparación a nivel física y a nivel de entrenamiento, ni por supuesto preparación específica acerca de melodía, letra y cómo interpretar. Recordemos que al final del día una canción no deja de ser alguien que te está contando una historia o que está transmitiendo una emoción, un sentimiento, un pensamiento. Es una interpretación, pero es muy difícil, por no decir imposible, interpretar algo y darle, digamos, ese carácter, imprimirle ese sentimiento si no sabemos la letra, si no tenemos clara la melodía, si no hemos entrenado a conciencia esa interpretación durante semanas. Y nos plantamos en el estudio, afónicos, sin ni puta idea de lo que hay que cantar, sin ni puta idea del rango vocal y de la afinación de los instrumentos, dónde deben estar para que el cantante esté al 100%. Es decir, si no hacemos todo ese trabajo previo que un productor musical profesional hace en su día a día. Si crees que las canciones de Adele, o las canciones de Rihanna, o las canciones de Shakira no se preparan con semanas e incluso meses de antelación, estás muy equivocado. Es decir, incluso los cantantes más bestias del mercado actual y del panorama pop, rock o metal o reggaetón actual hacen trabajo de preparación a nivel de melodía y armonía, a nivel de protección y entrenamiento básico e incluso a nivel de entrenamiento específico para que el día G, el día de grabación, cuando el ingeniero de grabación pulsa el botón rojo, el cantante pueda dar el 100% de su talento interpretativo, el 100% de su rango vocal, el 100% de su aparato fonador y, pues todo esté bajo control y ese día nos podamos dedicar a interpretar el cantante y el ingeniero de grabación o el productor a, pues valorar cada una de las tomas que se están haciendo e intentar entender si esas tomas están cogiendo ya el carácter y el sonido final que se busca de la obra e incluso en el propio día de la grabación, pues hacer ciertas modificaciones. ¿Para qué? Para que cuando termine la sesión de grabación esa voz suene al 80 o al 85% del sonido final que se busca. Fíjate que aquí plugins, cadenas de eco y compresión para voces profesionales, esto no tiene nada que ver con la realidad. Eso tiene que ver con los chungotips de YouTube de 5 minutos, pero el trabajo de producción vocal profesional que tú puedes hacer en cualquier home studio del mundo tiene que ver con una preparación muy bestia, con una preparación al dedillo de, como te decía, el lado matemático de la música, de armonía y melodía, el lado físico de nuestro aparato fonador y de nuestros calentamientos y nuestra salud vocal y luego el entrenamiento específico de la obra en la que estamos trabajando. Así que, como ves, camarada, 3 fundamentos que, como te decía, todo productor musical profesional o todo, digamos, productor vocal profesional
pues tienen muy claros y aplican en su día a día. Y digamos 3 fundamentos de los que tú y yo, por mucho que trabajemos en un dormitorio, en un home studio, no podemos olvidarlos porque, como te decía al principio, el 99% de la calidad final de tus tomas vocales depende de esto, no de tus plugins o de tus micrófonos. Pero la inmensa mayoría de dueños de home studio se olvidan o pasan de puntillas sobre algo tan importante como esto y luego, por supuesto, pagan las consecuencias bien caras. E incluso algunos piensan, no, es que mis voces no suenan profesionales porque quizá no tengo el micro adecuado, o porque quizá no me he comprado un micro de 3.000 pavos, o porque quizá no tengo los plugins adecuados. En la mayoría de casos, en la mayoría de tomas vocales que yo escucho y que digo no compiten, los problemas tienen que ver con falta de preparación, con falta de entrenamiento, con falta de tener muy claro en lo que se está trabajando antes de pulsar el botón rojo. Y de hecho yo voy a seguir compartiendo información contigo acerca de la producción vocal porque, como te decía, es algo que todos hacemos en nuestros home studios día sí día también. Y bueno, pues me gustaría mucho ayudarte, bueno, pues compartiendo contigo información que yo he aprendido por las malas a lo largo de casi 3 décadas de producir mis propias tomas vocales y las tomas vocales de cientos de clientes. Y bueno, pues como te decía, voy a seguir compartiendo contigo información que estoy convencido de que te va a ayudar muchísimo a ti con tus tomas vocales y con la calidad final de tu música. Y de hecho, hasta que llegue el próximo vídeo, si tú quieres seguir indagando, si tú quieres seguir investigando, si quieres seguir aprendiendo acerca de producción vocal efectiva, independientemente del estilo o del entorno donde trabajemos, no te pierdas lo que tengo para ti. Se trata de la guía de producción vocal profesional en el home studio, una guía práctica que he diseñado para ti para que aprendas paso a paso un itinerario de producción vocal profesional adaptado a cualquier home studio dormitorio del planeta y consigas tomas vocales a la altura de cualquier disco comercial profesional con los equipos que tienes a día de hoy, con los micrófonos que tienes a día de hoy, con los plugins que tienes a día de hoy, pero trabajando de una forma nueva. Un documento en PDF cargadísimo de información que no puedes ni debes descuidar si quieres conseguir tomas vocales realmente competitivas y que suenen exactamente como tú quieres que suenen. Un montonazo de información sobre la que la inmensa mayoría de dueños de home studio están pasando de puntillas. Un montón de información que la inmensa mayoría olvida y así les luce el pelo. Y es que contiene un itinerario paso a paso de producción vocal profesional que yo aplico en mi día a día, tanto en mi música como en la música de mis clientes, y que todos los productores musicales profesionales están aplicando y que además tú vas a poder seguir en tu home studio para minimizar las pérdidas de calidad involuntarias y asegurarte un sonido final en tus tomas vocales y en tus producciones vocales que esté a la altura de las referencias con las que tú quieres competir y que suene, como te decía, exactamente como tú has diseñado y como quieres que suene. De hecho, si estás produciendo tomas vocales en tu estudio o en tu dormitorio, se trata de una guía indispensable que te va a ayudar a no descuidar el trabajo de preparación de tu cantante y de tu repertorio, porque eso va a marcar el 99% de la calidad final de tus tomas vocales y de tus producciones musicales. Te va a ayudar también a prepararte a nivel técnico y extraer todo el talento y todo el potencial de tu cantante para poder dedicarle toda tu atención a la grabación, a cómo registras esas tomas vocales, que, como te digo, es mucho más importante que cómo las procesas o cómo las mezclas. Te va a ayudar también a exprimir los equipos de grabación que tienes en tu home studio para conseguir tomas vocales perfectas, a base de hacer un buen análisis y una elección sensata de microfonía, colocación y, bueno, pues cadena de input de entrada. Te va a servir también para entender cómo puedes crear la atmósfera perfecta para la interpretación el día G, el día de la grabación, tanto si cantas tú como si estás grabando a un cliente, y poder conseguir que el cantante que está interpretando se sienta en una puta nube y pueda entregar el 100% de su talento y de sus capacidades interpretativas. Te va a servir también para aprender a editar tus tomas vocales en 3 niveles diferentes, utilizando tus plugins de siempre y llevarlas a su máximo esplendor, a su máxima calidad potencial antes de llegar a la mezcla. Incluso te va a ayudar a entender cómo mezclar tus voces en 3 sencillos pasos que funcionan siempre y que no tienen que ver con tus plugins o con las cadenas mágicas y trucos milagrosos que siempre funcionan, sino con tus decisiones, tu sentido común y tu forma de mezclar. Se trata de un documento cargadísimo de información que he recopilado en casi 3 décadas de andadura profesional, en el que incluso he añadido al final un checklist con 25 pasos para que tú puedas ir marcándolos como pasos que has completado tanto antes de grabar, como el día de la grabación, como antes de mezclar, como el día de la mezcla. Así que si estás produciendo tomas vocales en tu home studio y quieres catapultar la calidad final del sonido de todas y cada una de tus pistas vocales en el futuro, no te lo pienses y descarga tu copia gratuita de esta guía de producción vocal profesional en el home studio, porque solo estará disponible por tiempo limitado en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/voces. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.